Buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias mensual Iraíz Piñón. El día de hoy se presenta el arte escultórico en Tenochtitlan, origen y desarrollo, a cargo del doctor Ángel González López. El doctor Ángel González López es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría en artes y doctorado en antropología por la Universidad de California, Riverside. Actualmente, curador investigador en el Museo de Arte de Carolina del Norte. El enfoque principal de su investigación es el análisis iconográfico durante el posclásico tardío, 1200 a 1519 después de Cristo, en el centro de México. Impulsó el proyecto Escultura de Piedra de la Cuenca de México, para crear una base de datos estandarizada de monumentos de piedra volcánica que se encuentran en varios centros educativos en Estados Unidos, Europa y México, para facilitar su análisis comparativo. González López es autor de varios capítulos de libros y artículos especializados en el tema, además del libro Imágenes Sagradas, Iconografía en Esculturas de Piedra del Recinto Sagrado de Tenochtitlan y el Museo Etnográfico, publicado en 2015 por Editorial INA. Ha sido acreedor de la beca Junior Fellow en Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Antes de comenzar sus estudios de posgrado, fue parte del equipo del proyecto Templo Mayor durante varios años en las excavaciones debajo del monolito de Tlaltecutli. Pues bienvenido, doctor Ángel González, a este espacio. Muchas gracias y muchas gracias al Centro Cultural Tijuana por la invitación y a mi querido colega y amigo Osvaldo, compañero de la licenciatura allá en la ENA. Pues yo estoy muy contento porque les voy a hablar de un tema que me ha apasionado por muchos años, desde la ENA, desde que éramos estudiantes de arqueología. Pero el día de hoy les voy a hablar sobre el arte que se desarrolló en la capital imperial de México, Tenochtitlan. Ustedes saben que esta ciudad tuvo una vida muy corta, pero muy dinámica, aproximadamente de 200 años, desde su fundación en 1325 o 21, depende a quién haga el caso, y fue casi destruida durante la guerra de conquista con los españoles y los indígenas. Pero bueno, entremos de lleno. Para dar un poco de contexto, en esta diapositiva les estoy mostrando dos mapas. El primero de ellos, a su izquierda, les muestra el centro de México, ¿no?, en el posclásico tardío. Posclásico tardío, los arqueólogos y arqueólogas nos referimos a esta parte final de la historia de Mesoamérica, del 1300 después de Cristo hasta la llegada de los españoles. Aquí pueden ver las costas de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas y parte del centro de México. Bueno, ustedes saben que Tenochtitlan junto con Tlacopan y Texcoco formaron la Triple Alianza y fueron, emprendieron un movimiento imperialista de conquista, de sojuzgamiento hacia diferentes pueblos de diferentes partes de Mesoamérica. Y en el segundo mapa, a color, aquí les estoy mostrando un mapa de la Cuenca de México, lo que actualmente es la Ciudad de México, ¿no? Cada uno de estos pequeños puntos negros representa un asentamiento humano, una ciudad, una pequeña villa o grandes urbes, como en el caso de Tenochtitlan, rodeada por una serie de 5 lagos, algunos salobres y otros de agua dulce: Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco en el sur. Solamente estos dos eran de agua dulce y el suelo es y fue altamente productivo, principalmente maíz, ¿no? Por eso es que se conoce como una zona chinampera, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el arte escultórico, principalmente aquel hecho en rocas volcánicas, andesitas y basaltos, ¿no?, en la ciudad de Tenochtitlan. Pero bueno, ya
estamos delimitando el tema, ya estamos entrando propiamente a la ciudad. Aquí en esta diapositiva también les estoy mostrando dos diferentes versiones, ¿no? Un mapa reconstructivo mostrando los límites de la antigua ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco, la ciudad gemela, que en la historia de estas dos ciudades eran independientes en algún punto, en el inicio, pero Tenochtitlan conquista Tlatelolco y la anexa. Pero originalmente Tenochtitlan contaba con 4 grandes sectores, ¿no? Teopan, Moyotlan, Cuepopan, Zoquipan, y un recinto sagrado en la parte del centro de este islote, que aquí lo estoy juxtaponiendo con una foto de Google, ¿no? Donde estoy colocando aproximadamente los límites de este recinto sagrado, ¿no? Que es básicamente el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí pueden observar la Catedral Metropolitana, el Zócalo, la plaza más importante del país, y la zona arqueológica del Templo Mayor con su museo. Pero bueno, este es el Templo Mayor y es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Nada más quiero recordar que desde hace aproximadamente 225 años empezó una larga tradición dedicada al estudio de estas esculturas, ¿no? Ha fascinado durante generaciones a investigadoras e investigadores tratando de entender el verdadero significado, las razones de la creación de este arte, ¿no? Y que durante muchos años se han encontrado, cada que se abre una zanja para instalar líneas de teléfono, fibra óptica, etcétera, se encuentran fragmentos en cada una de las excavaciones prácticamente. Entonces tenemos un conocimiento bastante amplio, pero es, como les voy a explicar más adelante, esta visión es parcial. Pero bueno, aquí una pintura maravillosa de Covarrubias, ¿no? Que nos muestra los volcanes en el fondo, lo estamos viendo desde desde el oeste hacia el este, ¿no? Ven los volcanes y la ciudad rodeada de chinampas, de canoas, de gente, ¿no? Aproximadamente entre 150,000 y 200,000 habitantes es el cálculo general de la población de estas dos ciudades. Y dentro de la cuenca se calcula que 1,000,000 de habitantes existieron para ese entonces. Pero el imperio azteca mexica controló grandes áreas de Mesoamérica con un aproximado de 5 a 6 millones de personas. Entonces tienen que imaginar que todo este flujo de riqueza fluía directamente hacia la capital imperial de Tenochtitlan y principalmente se demostraba este poderío político y económico y religioso en su templo mayor. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el arte escultórico, como ya les había mencionado al principio. Pues bien, este arte ha fascinado, ha creado una verdadera generaciones y generaciones de intelectuales tratando de desentrañar, de conocer las razones de este arte, ¿no? Principalmente desde su enfoque iconográfico. Pero si lo ponemos en una escala de años, nos vamos a dar cuenta que la duración de este arte fue de aproximadamente 200 años, ¿no? Desde que fundan Tenochtitlan hasta la llegada de los españoles, cuando prácticamente se detiene la producción de esculturas. Y aquí les estoy mostrando los dos extremos de esta historia. Por un lado, la famosísima, mundialmente conocida, La Piedra del Sol, tal vez una de las últimas obras que se produjeron en Tenochtitlan, y la primera, la más antigua encontrada por Matos en las excavaciones del Templo Mayor. Esta es aproximadamente de 1510, por ahí, en ese periodo, y esta es, como les decía, una de las más antiguas. No, este es de época preimperial y este ya es completamente imperial. Entonces pueden ver el contraste entre cómo se desarrolla, hacia dónde va
hacia dónde se dirige este cambio. No, en esta primera escultura pueden ver que los materiales son un poco toscos, ¿no? Sin acabados finos, combinando diferentes materiales, andesita y basalto. Se están rellenando las imperfecciones que tienen los poros. Es una piedra sumamente ligera y porosa, por ende. Y del otro lado tenemos el contraste. Es una obra monumental de grandes dimensiones. Estéticamente es muy poderosa, impone, con detalles a miles de detalles pueden observar, ¿no? Es una calidad estética superior, y aquí ya estamos hablando de una síntesis que vamos a ver más adelante. Pero bueno, para entender el arte escultórico mexica Tenochca, tenemos que tomar unos pasos previos y comprender que es una síntesis, fue una síntesis de diferentes tradiciones pasadas, anteriores a Tenochtitlan, ¿no? Lo que hicieron los pobladores fue asumir esas viejas tradiciones de Teotihuacán, de los olmecas, de Tula principalmente, de Xochicalco, de Guerrero, pero más allá también, esos son los que se han identificado, pero hay otras tradiciones que fueron adoptadas, asimiladas en Tenochtitlan, alejadas no solamente en el espacio, pero en el tiempo también. Estas personas en Tenochtitlan tenían una fascinación por el pasado, les gustaba indagar, les gustaba ir y explorar en las ruinas arqueológicas para encontrar ese arte y tomar inspiración, imitarlo primero, asimilarlo y crear una síntesis. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de un jaguar, es un altar, es mexica, pero está replicando un modelo tal vez del preclásico, que viene o se conoce arqueológicamente del estado actual de Chiapas, en el preclásico. Es un poquito contemporáneo, o es más cercano a nosotros en el preclásico medio tardío, ¿no? Son cientos de años de diferencia entre cuando estuvo de moda este arte en Izapa, allá en Chiapas, y lo que recrearon los mexicas. Pero existen otras sociedades, otras civilizaciones de donde tomaron inspiración. Por ejemplo, este es el dios viejo Huehueteotl en náhuatl. Esta es la réplica mexica, es una imitación, es un revival, como dicen los historiadores del arte. Y esta pieza viene de Teotihuacán. Vean las similitudes, ¿no? Hay varias. Esta ara sobre la cabeza se trata de una persona sentada, encorvada, vieja, con rasgos de que es una persona de edad avanzada. La posición de las manos es prácticamente la misma, pero tiene agregados mexicas. Existen otras tradiciones que fueron asimiladas e incorporadas a la mexica. Es como la huasteca, la escultura huasteca en piedra. Es famosa por su dinamismo, por su iconografía. Y esto se ve reflejado en las piezas que conocemos que vienen de la isla, de la ciudad imperial, aunque con pequeñas diferencias, ¿no? Observen la posición de las manos, las proporciones de la cara con el cuerpo. Y la gran inspiración para la sociedad mexica Tenochca, Tula, la mítica ciudad de Quetzalcóatl, fue una fuente permanente de inspiración para estas personas, ¿no? Se ha hablado de un renacimiento de lo tolteca en Tenochtitlan. Tenemos conocimiento de obras hechas en piedra, en jade, en arquitectura, son edificios con pinturas imitando la gran ciudad de Quetzalcóatl. Aquí es un ejemplo de un estilo imperial ya tardío en Tenochtitlan, y cómo están imitando estos llamados atlantes, las cariátides, que están presentes actualmente en Tula Hidalgo. Eso por un lado. Estamos hablando de las influencias
de el arte escultórico mexica, pero otra de las grandes influencias fueron los códices. Se ha hablado de un estilo internacional extendido por Mesoamérica se encuentra presente en Nayarit, en Veracruz, en la zona maya, pero principalmente en una zona de Puebla, Oaxaca. Por eso se le ha denominado el estilo Mixteca Puebla, o estilo internacional, también se le conoce, ¿no? No tenemos ningún códice 100% mexica auténtico, sin influencia europea. El borbónico se ha hablado que es 100% mexica, tal vez no lo sea. La única manera que podemos inferir de cómo eran los códices mexicas es a través de sus relieves, ¿no? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de la piedra de Tizoc y una comparación con el códice vindobonensis, y vean las similitudes de la conquista de Tenochtitlan sobre Mixtlán. Aquí ven el glifo, ¿no? Y es prácticamente idéntico a lo que vemos en los códices. Pero para mí la gran fuente de inspiración para el arte escultórico en Tenochtitlan es las otras escuelas escultóricas que existían dentro de la cuenca contemporánea de Tenochtitlan. Sabemos por el registro arqueológico que existieron estas escuelas en diferentes ciudades, estado de la cuenca. Esta, por ejemplo, viene de Chalco, allá en el sur de la Ciudad de México. Esta viene de Tenayuca, en el norte, allá por el cerro del Chiquihuite. Esta viene de Texcoco, ¿no? Aliada de Tenochtitlan. Y esta viene de la zona chinampera, probablemente de Xochimilco. Entonces tenemos que pensar que estas personas están tomando el arte, le están tomando prestado el arte de diferentes zonas de Mesoamérica, no solamente de Teotihuacán o de Tula o de Xochicalco, están tomando de diferentes zonas y la están condensando en la ciudad de Tenochtitlan y están creando una nueva síntesis. Por eso es que es tan familiar algunas veces. Cuando vamos al Museo de Antropología, vemos cómo comparten muchas características con otras civilizaciones, ¿no? Teotihuacán es muy claro, pero hay varias. Pero bueno, ¿cómo entender en el registro arqueológico? Tenemos miles de piezas. Así, realmente no son cientos, son miles de piezas en escultura en piedra. Pero esta tradición intelectual mexicana se ha enfocado en estudiar piezas completas de calidad estética superior, pero siempre las mismas. Esto, por un lado, sí nos arroja luz sobre cómo era el arte antes de la llegada de los españoles, pero por el otro nos está invisibilizando la diversidad de formas, de significados que los españoles destruyeron, y también los indígenas. Por esa razón, me di a la tarea de estudiar cada uno de las esculturas presentes primero en el Templo Mayor, no importa si fueran completas o fragmentadas, las coloqué en una base de datos y las ordené cronológicamente. Como ustedes saben, el Templo Mayor tiene esta característica arquitectónica de que es como una cebolla, o como una de estas muñecas rusas matrioshkas, ¿no? Que es el templo primigenio fue cubierto por uno más cercano a nosotros, al presente, y así sucesivamente. Son capas y capas que se van agregando a través del tiempo. Y en estas capas, los mismos mexicas depositaron estas esculturas. Por ende, podemos ubicarlas cronológicamente, porque sabemos que este templo de adentro es más antiguo que el templo de más exterior. Entonces me di a la tarea de colocarlo en un mapa, de colocar cada una de estas esculturas fragmentadas o completas en un mapa. Primero del Templo Mayor, del recinto sagrado,
y de los 4 sectores de Tenochtitlan. Utilizando esta secuencia cronológica del Templo Mayor, la podemos utilizar no solamente para reconstruir hipotéticamente lo visto en otras piezas que no sabemos el contexto. También tenemos las fuentes documentales que nos hablan de cómo se va desarrollando el arte estatuario en Tenochtitlan. Y también contamos con varias fechas calendáricas que podemos correlacionar con nuestro calendario. Entonces podemos, de cierta manera, conocer cómo va cambiando, hacia dónde, qué dirección toma, cuáles son las características. Pues bien, les voy a empezar, vamos a partir, imaginemos que vamos en un viaje y que en este viaje vamos a comenzar, como todo viaje, desde el comienzo, ¿no? De lo más antiguo a lo más reciente, a lo más cercano al presente. Esta, como ya les había mencionado, es la escultura más antigua encontrada arqueológicamente. Viene del Templo Mayor y probablemente viene de este periodo, 1375, 1395, probablemente, ¿no? Y aquí lo que les estoy poniendo es un mapa del Templo Mayor. Este es el adoratorio de Tlaloc y el sur es de Huitzilopochtli. Pues bien, aquí se encontró esta escultura. Entonces, lo que hacen los mexicas es cubrir este templo con otro nuevo, otro más reciente, y colocan escultura en este nuevo templo. Y vemos que no hay mucha variación, ¿no? Es una piedra, es un basalto muy poroso, no tiene muchas imperfecciones. Se recubren, se resanan con estuco y se cubre con pintura, con policromía, este chacmol. Del lado de Tlaloc, ¿no? Es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Vean las facciones, es un tanto tosco el rostro, ¿no? Y algunos relieves que son de la misma etapa, ¿no? Vean la calidad del basalto, es muy poroso, con muchas imperfecciones, no permite que se grabe, que se esculpan grandes detalles. Fechas calendáricas. Pues bien, en la siguiente etapa, esa fue la etapa 2. Vean, solamente existen algunos ejemplos, muy pocos, no hay muchos. Pero ¿qué pasa en la siguiente con Itzcoatl? Aquí es donde se da la independencia de Tenochtitlan de Azcapotzalco. Azcapotzalco era el poder dominante en esa época, pero llega un momento donde Tenochtitlan alcanza tal nivel de poder que se independiza. Y entonces empieza a crear un movimiento imperialista junto con Tlacopan y con Texcoco, que se ve reflejado en un flujo enorme de riqueza que llega a la isla y también se ve reflejado en su arte escultórico. Aquí empiezan a aumentar los casos de escultura monumental, esa escultura que no se puede cargar, que no es portátil, ¿no? De grandes dimensiones, que su intención es para exhibirla en público. Estos son unos guerreros lunares, estelares, deidades del pulque, colocados o se fueron encontrados frente al Templo Mayor. Vean, no hay grandes cambios estéticos, es prácticamente lo mismo. Y ahora estaríamos en esta parte. No, los casos son mínimos, no hay gran cambio. Aquí es donde yo encuentro, donde yo veo que hay un salto monumental, es gigantesco el cambio con Moctezuma I, Moctezuma Ilhuicamina también conocido. Aquí les estoy poniendo su imagen de un códice. Aquí los números brincan de una manera dramática.
casi 1000% o aumenta la producción de escultura. Tal vez aumentó más, ¿no? Porque la evidencia material que tenemos es limitada, pero sabemos que existen otros edificios con más escultura, pero no se han explorado, que están debajo de los edificios modernos o coloniales. En este caso, es una serpiente emplumada de tamaño monumental. Vean, la calidad del basalto ya está cambiando, es más denso, lo que permite grandes detalles, y se le está colocando un acabado de pintura. Se están reproduciendo nuevas formas, ¿no? Este pequeño dios del fuego, Xiuhtecutli en náhuatl, es una versión de Huehueteotl. Es una persona anciana, está sedente, desdentada, con los ojos caídos. Y ahora nos vamos a enfocar en el mismo Templo Mayor, pero en este par de cuartos adyacentes que estaban sobre la plataforma del Templo Mayor. Estamos en el corazón mismo de la ciudad, en el corazón mismo del imperio. Nos vamos a meter a estos cuartos y vamos a ver que estaban decorados con conjuntos escultóricos cubiertos de colores maravillosos. Esto viene del lado de Huitzilopochtli, ¿no? Vean el número. Son guerreros, tal vez Mimixcoa, guerreros del norte, ¿no? Están liderados por Tezcatlipoca. Posiblemente sea un retrato de Tlatoani de Tenochtitlan, Moctezuma, ¿no? Trae su diadema de turquesa, la Xihuitzoli, y tiene la vírgula de la palabra. Es uno de los emblemas de Moctezuma Ilhuicamina. Posiblemente es un Ixitla, un representante terrenal de la divinidad, que en época mexica no había gran distinción entre gobernantes y deidades, pero está liderando una procesión de guerreros que están cantando, que están bailando, que están hablando, que están gritando. Y en la parte superior, una cornisa decorada con serpientes emplumadas, con Quetzalcóatl, presenciando, tal vez siendo el patrón de esta ceremonia. Están quemando una bola de heno, de zacate, ¿no? Y se están autosacrificando y están depositando los punzones para quemarlos en esta hoguera, en este zacatapayoli. Pero existen otros ejemplos dispersos en varios lugares, en las bodegas del Museo del Templo Mayor, en la zona arqueológica misma, en el Museo de Antropología, en diferentes bodegas de salvamento. Cuando me doy cuenta de esto, decido colocar todas estas piezas en la base de datos y ver si existe alguna correspondencia entre estas piezas. Y lo que les voy a presentar el día de hoy es una exclusiva de los nuevos descubrimientos que se están haciendo. Estos son relieves muy similares a los que vimos del lado de Huitzilopochtli. Posiblemente son deidades de la lluvia, Tlaloque, ¿no? Están igual, están marchando, están cantando. Es una procesión, una larga fila de estas deidades, sosteniendo bolsas de copal, cetros serpentiformes. Pero aquí el color del fondo es diferente, aquí es azul. Y parecería que la cabeza de esta procesión pudiera ser Chicomecoatl, la diosa del maíz. Pero también tenemos otros ejemplos en la plaza misma, ¿no? Ustedes tienen que imaginar que Templo Mayor estaba en el centro del recinto sagrado, pero enfrente existía la plaza
la plaza principal donde se reunían frecuentemente la población, donde interactuaba, donde comía, donde le gritaban a los gobernantes que estaban allá arriba, ¿no? Donde se estaba negociando el poder. Pero esta plaza tenía la característica, o tiene la característica, de estar cubierta con una serie de relieves que recientemente Lorena Vázquez y un servidor publicamos. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la producción de escultura está aumentando, están creando nuevos discursos, están tratando de representar a Tenochtitlan como un poder imperial, como una ciudad imperial, como una ciudad heredera de grandes civilizaciones. Y están creando nuevos monumentos, nuevas formas. Esto es único en Mesoamérica. Ustedes no lo van a ver en ningún otro lado. Son vasijas ceremoniales, posiblemente una plataforma para el sacrificio gladiatorio, es decir, aquí se subían dos personas y tenían un combate ritual que terminaba con el sacrificio del cautivo. Pero en los cantos están decorados ricamente con escenas de conquistas de Tenochtitlan, posiblemente de Moctezuma y Ilhuicamina, que nos está diciendo que el rey, cabeza del imperio, cabeza de la ciudad, está conquistando a la ciudad y a la deidad de Culhuacán, de Tenayuca, de Xochimilco, etc. Pero no solamente están haciendo eso, están creando nuevas formas. Estas son pequeñas jarras con el rostro del dios de la lluvia Tlaloc, ricamente cubiertas con una policromía. Y empezamos a ver cómo en este mapa se va llenando de esculturas, ¿no? Tenemos que pensar que la gente estaba viendo estas piezas cuando se acercaba en las ceremonias periódicas del calendario ritual, o simplemente cuando pasaba por ahí, por la plaza, veía y estaba expuesta a estas esculturas. Ya para la época de Axayácatl, el siguiente Tlatoani, aquí se los presento en este códice, en los primeros memoriales, en esta imagen. Vemos cómo este incremento en la producción se mantiene. Están haciendo esculturas monumentales, pero es constante y la calidad va mejorando. Vean el detalle que tienen. Es maravillosa esta serpiente, sus plumas de quetzal. Y estamos viendo que están creando nuevas formas, ¿no? El dios viejo del fuego, jarras Tlaloc, braseros, cabezas de serpiente, etc. Pero no solamente eso, están creando piezas que son realmente espectaculares. Están creando no solamente mayores dimensiones, están creando una iconografía, un lenguaje iconográfico, un lenguaje plástico más complejo. Aquí la diosa de la luna, casi al momento de su descubrimiento, frente al templo mayor. Se encuentra decapitada, desmembrada, ¿no? Y ya conocen la historia del nacimiento de Huitzilopochtli, y Coatlicue, y los 400 urianos, etc. Si regresamos al mapa, cada uno de estos puntos rojos y amarillos representa cada una de estas piezas que les estoy mostrando, de un solo templo. Entonces tenemos que pensar que en los otros templos que no conocemos o que se encuentran debajo de la ciudad de México, tal vez estaban decorados de manera similar. Ya estamos entrando a lo que se ha denominado el estilo imperial, la época de Tizoc, un periodo muy corto de solamente 5 años, porque lo ayudaron a morir. Pero estamos viendo aquí la piedra de Tizoc, un Temalacatl, tal vez un Cuauhxicalli, que también en los cantos está decorado, pero esta es una de mis piezas favoritas por múltiples razones. No solamente son las dimensiones gigantescas que presenta esta escultura, es la calidad de la piedra,
del relieve, de la composición, del dinamismo. Esto es nuevo, ya no están imitando estos viejos estilos de Teotihuacán o de Xochicalco o de Izapa. No, estos ya están amalgamando, ya están creando un nuevo lenguaje único en Mesoamérica, ya es muy distinto, ya lo podemos ubicar en esta larga línea temporal de Mesoamérica. Ya es muy particular, ya lo es perceptible que viene de Tenochtitlan. Y esta fue la intención de sus creadores. ¿No? Tiene miles de detalles. Están esculpiendo cada uno de los cabellos, los detalles en los ojos, en la boca, en las uñas, está presente. Y tenemos que recordar que es roca volcánica, que es muy difícil de tallar. Roca caliza es más fácil, pero esto tiene sus complicaciones. Igual, este aumento en la producción de escultura se mantiene, es constante, hay una necesidad, hay un interés, hay una intencionalidad. Tenemos que recordar que el imperio necesita una representación, necesita autorrepresentarse hacia el resto, hacia afuera. Y esto es lo que están creando. Igual, estamos viendo, estas 4 pertenecen a la misma pieza, diferentes ángulos. Son guerreros, están marchando. Están patrocinados aquí por la serpiente emplumada. ¿No? Pero también tenemos que pensar que cuando se crearon estas piezas, los ejércitos de Tenochtitlan estaban conquistando las ciudades, las villas, los pueblos de Mesoamérica. Pero no solo, vean la calidad, comparen la calidad de la piedra con lo que vimos al principio. Es un basalto, son andesitas muy, muy finas, sumamente pesadas. Entonces, esto les va a permitir crear grandes detalles, crear escenas más complejas, más largas, narrativas ya muy, muy específicas, narrativas imperiales, ¿no? Que está íntimamente relacionado con este movimiento expansionista por parte de Tenochtitlan. Esto no lo van a ver en Texcoco, esto no lo van a ver en Tacuba, esto no lo van a ver en Chalco, nada más lo van a ver en Tenochtitlan. Están experimentando al mismo tiempo. Yo creo, estoy casi seguro que los talleres que están trabajando la piedra volcánica también están trabajando las rocas densas, ¿no? Estas piedras verdes, jades culturales, que tal vez un taller imperial está trabajando bajo las órdenes de los Tlatoque, los Tlatoani. Este tipo de escenas son nuevas en la ciudad, comienzan a aparecer, ¿no? Aquí 2 reyes, 2 emperadores de la ciudad, Tizoc y Ahuizotl, su sucesor, se están sacrificando las orejas y están haciendo una ofrenda de sangre. Posiblemente esta fecha nos está indicando cuando se inauguró una etapa constructiva del Templo Mayor, tal vez la más importante. Pero cuando termino de mapear la presencia de esculturas en el Templo Mayor, me doy cuenta de que existen otros edificios con presencia de escultura, ¿no? Aunque sea fragmentada, la comienzo a incluir para poder compararla. Y aquí se torna un tanto complicado esta tarea porque aquí ya se ve la mano de los conquistadores, de los españoles. La posición que tuvieron estas personas recién llegadas a estas tierras fue una total negación de este arte. Vieron al demonio, vieron al diablo, con intenciones también de conquista. Por ende, deciden destruirlo. No se promueve más y hay un intento sistemático de destrucción. Esto viene ya de... El registro arqueológico también es un tanto confuso, pero estamos viendo que están apareciendo piezas ya monumentales, imperiales, pero fragmentadas. Aunque existen
ejemplos que sí podemos colocar cronológicamente bajo el reinado de Ahuizotl, como la piedra de la Cocuexco. Nos está retratando al rey mismo, haciendo una ofrenda de sacrificio con la serpiente plumada como testigo. Esto está conmemorando la inauguración de un acueducto que llevaba líquido desde el sur de la Cuenca de México a Tenochtitlan, desde Coyoacán a la Ciudad de México, pero Ahuizotl no le hizo caso a sus consejeros y se inundó la ciudad. Como resultado, el emperador murió. Pero estamos viendo este tipo de arte comienza ya a consolidarse, ¿no? La famosa Tlaltecutli del mayorazgo de Nava Chávez, de unas dimensiones extraordinarias, tal vez la escultura más grande encontrada en Tenochtitlan, pero existen otras. Este ejemplo es muy significativo porque es, según nuestras conclusiones, es una deidad que no está nueva deidad que no está presente en las crónicas del siglo XVI ni XVII, no está en los documentos escritos, pero está presente en el registro arqueológico. Y así vamos a ver que nuestro mapa se está llenando de pequeñas luces, ¿no? Cada una representa una escultura. Y ya llegamos a la época final de Moctezuma II, Xocoyotzin, ¿no? Que es quien recibe a Cortés y a sus huestes en Tenochtitlan, y el resto de la historia ya la conocemos, cómo terminó todo, con la guerra de conquista y prácticamente con la destrucción no solamente del Templo Mayor, pero también de la ciudad de Tenochtitlan, Tlatelolco, ¿no? Pero se mantiene este interés por parte de Moctezuma II por producir, por reproducir estas formas escultóricas, aunque han llegado hasta nuestros días de manera fragmentaria. Aquí hay algunos ejemplos nada más, ¿no? Aquí un retrato del mismo rey, el día de su entronización. Y bueno, ya para finalizar, porque se me está acabando el tiempo, nada más les voy a hablar un poco de la destrucción, ¿no? Ustedes saben que tanto frailes como conquistadores negaron completamente este arte y se dedicaron a destruirlo, se dedicaron a destruir los códices, las esculturas de madera, cualquier tipo de evidencia que según ellos representa idolatría, fue destruida o trataron, porque sabemos que no tuvieron éxito, porque han llegado varias hasta nuestros días. Y bueno, esta historia no termina en 1521. Este uso de las esculturas continúa y continúa en la actualidad, continúa en el periodo independentista, en el periodo republicano, en el periodo moderno, ¿no? Y posmoderno, si podemos llamarlo en esos términos. Este uso de los monumentos mexicas para dar identidad nacional. Prueba de ello, ustedes tomen cualquier moneda que tengan en la bolsa y den la vuelta, y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar iconografía relacionada con Tenochtitlan, pero no solamente eso, van a verlo en la cultura popular, en el fútbol, lo van a ver en grafitis, lo van a ver en tatuajes, lo van a ver en las tazas para café. Este icono se ha vuelto uno de los mayores o más reconocidos iconos de la cultura mexica, no solamente en México, en el mundo, es global. Ustedes van a ver ejemplos de la Piedra del Sol en Corea, en Sudáfrica, en las películas de Hollywood, pero también el Estado moderno mexicano se ha encargado de utilizar estos símbolos para darnos o crearnos esta noción de que pertenecemos que compartimos un pasado común, que somos nosotros y nosotras somos herederos y herederas de estas grandes civilizaciones, que tal vez es un poco artificial, ¿no? Porque sabemos que México es muy diverso, pero esa es la intención del Estado moderno.
Y bueno, para prueba un botón. Este es el teocalli de la Guerra Sagrada encontrado bajo la torre sur del Palacio Nacional, que en la parte trasera tiene ni más ni menos que un águila. Aquí no está devorando a una serpiente, pero se encuentra sobre un nopal. Símbolo que fue tomado por el gobierno mexicano, ni más ni menos, para ponerlo en la bandera, un símbolo nacional, un símbolo que nos da identidad. Y bueno, es ya para terminar, esta es mi última diapositiva, les muestro los 4 lados de este monumento, el teocalli de la Guerra Sagrada, con la parte trasera, con este símbolo que para los mexicas representaba la fundación, el momento de fundación de la ciudad, ¿no? Aquí vemos un lago, estas ondas, líneas ondulantes, representan el lago de Texcoco, que está sobre una piedra, posiblemente, de la cual emerge un nopal donde se posa un águila real. Es el momento de la fundación de Tenochtitlan. Y con esto termino y les doy las gracias por su interés y por su tiempo. Muchas gracias, doctor Ángel González, por su espléndida y detallada presentación. Nos hace entender ese proceso, esa evolución en la escultura mexica, ¿no? En el caso muy puntual de Tenochtitlan. Me surgió una pregunta, de hecho lo mencionó, la parte de las influencias externas hacia la escultura. Mencionó la maya y justamente creo que en la segunda etapa hay un chacmol. Ya posterior a eso, ya no mencionó si había una influencia maya más directa en Templo Mayor o si la hay. Ahí me pareció interesante eso que mencionó. Sí, es una gran pregunta porque, contextualizando un poco, en años anteriores, esta influencia de la zona maya en el centro de México y particularmente en Tenochtitlan había sido un tanto evitada, no se había reconocido. Pero de unos años para acá, principalmente mi mentor en el doctorado, Carl Taube, se ha dedicado a mostrar que sí existía o sí existe una conexión, ¿no? Al menos sí están dialogando estas 2 grandes zonas, el centro de México y la zona maya. Materialmente, sabemos que existen formas compartidas en los 2 lados. Ya, no solamente en el posclásico temprano, con Tula y Chichén, que es el ejemplo clásico. En Tenochtitlan sabemos que se están replicando o están asimilando formas narrativas, temas presentes en la zona maya, principalmente en Chichén. Vemos los discos solares, vemos cómo estas deidades están prendiendo sus lanzadardos, su atlatl, para arrojar los dardos con fuego en los 2 lados. Vemos las columnas de piedra grabadas con la serpiente emplumada, con Quetzalcóatl. Las vemos en Chichén, las vemos en Tenochtitlan. Vemos la llamada serpiente de fuego, la Xucoatl, que tiene una gran presencia en la zona maya, en Teotihuacán, pero en Tenochtitlan es prácticamente la misma, ¿no? Y también tenemos que pensar que existen zonas o ciudades, civilizaciones, sociedades intermedias donde ambos extremos se están encontrando y están intercambiando ideas, y están intercambiando estilos, se están nutriendo. Tenemos que pensar que este es un caldo de cultivo perfecto para el diálogo artístico, ¿no? Y
El Chacmol es otro ejemplo también muy claro, aunque tenemos ejemplos de continuidad en la Cuenca de México, desde Tula a Tenochtitlan. Es muy claro que también están volteando, la población de Tenochtitlan está volteando hacia la zona maya. Y las ofrendas del Templo Mayor son evidencia material de ello. Hay investigadores ahí en el Templo Mayor que están hablando de figurillas de jade, de este jade precioso, cultural, llamado imperial, que es sin dudas, viene de una tradición, pues, de la zona maya. O sea, tenemos que estar pensando que esta idea de que no se están comunicando estas dos grandes zonas, estos dos extremos de Mesoamérica, tenemos que empezar a reevaluarlo. Carl nos ha mostrado con pruebas materiales que sí existió este diálogo y esta influencia. Espero haber respondido tu pregunta. No, sí, no, me queda muy claro la postura. En ese sentido también, como arqueólogos, ¿no? La evidencia material es la preponderante, aunque siempre, como es la antropología, tenemos que apoyarnos de otras fuentes, ¿no? Como la escrita, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo a partir de la evidencia de los fragmentos, ¿no? Desde las esculturas, nos está hablando de esa caída y de la caída del México Tenochtitlan, ¿no? El uso que se le dio posterior en la conquista a estos elementos, vemos que en algunos casos se encontraron, se corrió con la suerte de encontrar esculturas casi completas, ¿no? Sino que completas. En otro caso no. En el caso de la investigación que desarrolló, encontraron el uso de estas esculturas en lugares atípicos o dentro de lo que es ahora el centro de la Ciudad de México. Sí. Y es un tema que a mí en lo particular me llama, me hace cosquillas, porque son tantos los ejemplos y tantas las historias que hay detrás, que alguien tiene que encargarse de eso. Y bueno, y me llama tanto la atención porque he visto en redes sociales, en Facebook y Twitter principalmente, que las nuevas generaciones tal vez están tomando un camino un tanto peliagudo, un tanto espinoso al llamarlas estas piezas prehispánicas tenochcas embebidas en los muros de las iglesias coloniales, en las esquinas de estos palacios virreinales. Les llaman piezas sueltas, que para mí creo que no es tan justificado el nombre. Piezas sueltas significa o implica que no tienen contexto, cuando es todo lo contrario. Cuando sabemos que esta fascinación por el material arqueológico no solamente viene de los mexicas, continuó en la colonia, durante toda la colonia, aunque una parte se encargaron de negarlo, sí, cierto, intentaron destruir estas piezas, pero antes de la independencia y después se da una revalorización de este arte. Se empiezan a colocar las piezas que, cuando los que tenemos la fortuna de excavar en el centro histórico de la Ciudad de México, sabemos que donde se abre una zanja, ahí vamos a encontrar fragmentos de escultura. Muchas veces se colocaron en estos muros, ¿no? En las casas modernas o en iglesias modernas también. Me ha tocado ver iglesias del siglo XX con piezas completas mexicas adentro. Pero de eso a que estén sueltas, no. Yo creo que están en diferente contexto, pero nos siguen hablando. Están todavía en este contexto sistémico de los que hablamos los arqueólogos y arqueólogas. Nos están hablando, nos están comunicando, nos están despertando sensaciones, ¿no? Y hablar de piezas sueltas también implica que nada más nos estamos enfocando en el periodo prehispánico. Nos interesan las piezas
¿Por qué? Porque vienen de Tenochtitlan antes de la conquista. ¿Qué pasa después? No hay fascinación, no hay una interacción entre humanos y piezas en la independencia, o no hay interacción entre humanos y piezas arqueológicas en la actualidad. Yo creo que es todo lo contrario. Tenemos una interacción día a día, ¿no? Ustedes pasen por el Museo de la Ciudad de México y hay una bellísima cabeza de serpiente que pues está interactuando todos los días con miles de personas, con cientos de personas, diario, por cientos de años. Yo creo que es todo lo opuesto a hacer una pieza suelta, ¿no? Está resignificada, sí, pero no está suelta, está en un contexto moderno, donde todos los días estamos fabricando, estamos haciendo memorias, estamos creando recuerdos, y eso es solo un ejemplo, porque hay cientos, literalmente cientos de piezas en casas, en iglesias, en la calle. Ustedes van caminando en la Ciudad de México y es bastante común verlas ahí, ¿no? Y por eso mi fascinación de estar recolectando información y colocando en una base de datos para poder compararlas no solamente con las que se encuentran en la calle, también hay que compararlo con lo que se encuentra en las zonas arqueológicas, en las bodegas, que yo insisto que hay que explorar las bodegas. Hay cientos de ejemplos maravillosos, pequeños fragmentos que nos pueden dar una gran historia, ¿no? Y si lo comparamos con los catálogos que se han publicado en Europa, o ya por fortuna los podemos ver en línea, podemos decir muchas cosas. Y justamente en el tema de este trabajo tan arduo del catálogo escultórico, iconográfico, ¿se tiene planes al futuro, en corto plazo, que se pueda tener acceso, digamos, a la gente interesada en conocer más a fondo todo este trabajo, esta base de datos? Sí, esa es la intención. De nada me sirve a mí tenerlo ahí en mi disco duro, ¿no? Tener no sé cuántos gigas o teras de información. No me va a alcanzar la vida para publicarlas ni para estudiarlas. No, ni viviendo 5 vidas me va a alcanzar. Y mi manera de entender la arqueología y la antropología es el conocimiento, pues si realmente va a ser significativo, tiene que ser de libre acceso para que la gente interesada haga uso, ¿no? Porque para eso es el pasado también. Y para eso, pues el gobierno mexicano invirtió en mi educación. Sí, sí tengo el privilegio de poder colectarlas y tener la información, pero de nada me sirve. Yo también ya me quiero dedicar a otra cosa, ya les toca, ¿no? Las nuevas generaciones. Y hay muchísimo material. Cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, fácil, así, había material como para otras 5 tesis. Fácil, ¿no? Y a otras cosas que se me escapan, que tal vez no reconozco, pero otras personas con otra manera de entender el mundo, con otras ideas, va a haber otra cosa. Va a decir, no, pues, Ángel se equivocó completamente porque esta es la manera en que tenemos que entenderlo. Pero así funciona la ciencia. Y por ende, pues sí hay planes para publicarlo, ¿no? Pero sí me gustaría darle un toque extra a esa tesis de doctorado, ¿no? Mejorar algunos puntos, el, el, las fechas calendáricas es un tema que me apasiona mucho, pero sí es un tanto complicado y sí necesita más trabajo. Yo creo que en el futuro sí hay planes para publicar buenos trabajos. Pues lo esperaremos con ansia, que lo podamos tener pronto publicado. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel González, por su participación, y a todos los que nos siguen, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en las redes sociales. El doctor Ángel González responderá a sus preguntas directamente.
Y pues bueno, agradecerles a todos el habernos acompañado y nos vemos en la próxima conferencia Irais Piñón. Probablemente ya sea presencial, pero esperemos que, bueno, dependiendo de cómo vaya avanzando las cosas, veremos si continuamos virtual o en presencial, pero les daremos noticias pronto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Ángel González, hasta Carolina del Norte. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate.